Compañeros y profesor, mi nombre es Stephanie Rodríguez y soy estudiante del primer trimestre de Psicología en la Universidad Yacambú. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los primeros habitantes de Venezuela y cómo influyeron en nuestra cultura actual? Hoy viajaremos en el tiempo para conocer a un pueblo fundamental en nuestra historia, los arahuacos, un grupo indígena que mucho antes de la llegada de los colonizadores ya tenían una sociedad avanzada, con redes de comercio, agricultura y una gran riqueza cultural. Pero, ¿qué pasó con ellos durante la época colonial y cómo resistieron y se adaptaron a la presencia de la colonia? Acompáñame en este recorrido para descubrirlo. ¿Quiénes fueron los arahuacos? Los arahuacos fueron uno de los grupos indígenas más grandes de América. Se expandieron por el Caribe, la Amazonía y una buena parte de Venezuela. Su influencia fue tan grande que su idioma y costumbres aún sobreviven en algunas comunidades indígenas de hoy en día. En Venezuela, los arahuacos dieron origen a varios pueblos indígenas como los caquetíos, los quiriquires, los cumanagotos, entre otros. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? Primero, su organización social. Vivían en aldeas gobernadas por caciques y tenían una fuerte estructura comunitaria. Segundo, su capacidad de adaptación. Fueron expertos en la agricultura, dominando cultivos como el maíz y la yuca, pero también destacaron como navegantes y comerciantes, estableciendo rutas de intercambio con otras tribus. Y tercero, pero no menos importante, su espiritualidad. Creían en dioses relacionados con la naturaleza y practicaban rituales que conectaban lo terrenal con lo divino. Hablemos un poco de cómo fue la llegada de los colonizadores y su impacto. Todo cambió con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Aunque en un inicio hubo intercambios pacíficos, pronto se convirtieron en conflictos por el control del territorio y de los recursos. Muchos pueblos arahuacos, como los caquetíos y los cumanagotos, resistieron ferozmente la colonización, mientras que otros, lamentablemente, fueron absorbidos por la colonia. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que su legado sigue vivo. Desde nombres de ciudades hasta costumbres gastronómicas, los arahuacos dejaron una huella imborrable en la identidad venezolana. Ahora que conocemos un poco más sobre quiénes fueron los arahuacos, es momento de profundizar en cada uno de los grupos que los representaron en Venezuela durante la época colonial. En esta exposición exploraremos la historia de los caquetíos, de los jiragaras, de los quiriquires y los cumanagotos, descubriendo sus aportes, su resistencia y su impacto en la historia de nuestro país. Así que, comencemos. Iniciemos hablando de los caquetíos. Si hablamos de resistencia indígena en la época colonial de Venezuela, no podemos dejar fuera a los caquetíos. Ellos fueron uno de los grupos arahuacos más importantes en el occidente de Venezuela, ocupando zonas que hoy conocemos como Falcón y parte de Lara y de Zulia. Pero, ¿qué papel jugaron en los procesos de formación cultural durante la colonización? Hablemos de su ubicación. Los caquetíos vivían en lo que hoy es el estado Falcón y zonas cercanas. Eran conocidos por su avanzada agricultura, su comercio con otras tribus y su habilidad para la navegación. Pero cuando los españoles llegaron a esas tierras en el siglo XVI, la historia dio un giro drástico. En 1527, los colonizadores fundaron Coro, la primera ciudad colonial de Venezuela en pleno territorio caquetío. A diferencia de otros grupos indígenas que fueron exterminados rápidamente, los caquetíos resistieron de diversas maneras, desde enfrentamientos directos hasta alianzas estratégicas con los europeos. Si bien los caquetíos sufrieron el impacto de la conquista, lograron adaptarse en lugar de simplemente desaparecer.
Muchos fueron incorporados al sistema colonial mediante la encomienda, donde trabajaban en la producción agrícola. Definitivamente no todo fue sumisión. En 1550 lideraron una de las rebeliones indígenas más grandes contra los españoles, junto con los Girajaras y los Gallanes. Aunque no lograron expulsar a los colonizadores, esta resistencia marcó un precedente en la lucha indígena en Venezuela. Los caquetíos hicieron grandes aportes culturales en la época colonial. Tenemos la agricultura y alimentación, en la cual los caquetíos fueron pioneros en el cultivo de maíz, yuca y frijoles. También su influencia en la arquitectura colonial, puesto que sus conocimientos en la construcción con barro y piedra fueron aprovechados en la edificación de las primeras estructuras coloniales en Coro. Su herencia lingüística, que aunque su idioma se perdió en el tiempo, muchos nombres de lugares en Falcón y Lara tienen origen caquetío. Y su arte y creencias religiosas. Los caquetíos tenían una fuerte tradición artística reflejada en cerámica y petroglifos. En conclusión, los caquetíos fueron más que un pueblo indígena en la época colonial venezolana. Fueron arquitectos, agricultores, guerreros y negociadores que dejaron un legado cultural profundo en nuestro país. Aunque enfrentaron la conquista, su resistencia y adaptación ayudaron a dar forma a la Venezuela colonial. Ahora que conocemos su historia, sigamos explorando a otros grupos arahuacos que también marcaron esta etapa. Cuando pensamos en la resistencia indígena durante la época colonial en Venezuela, hay un grupo que destaca por su lucha incansable contra la dominación española: los Girajaras. Ubicados en la región centro-occidental, estos guerreros no solo enfrentaron a los conquistadores, sino que también dejaron una huella cultural importante en la historia venezolana. Pero, ¿qué papel jugaron en la formación cultural del país? Los Girajaras se encontraban ubicados en lo que hoy conocemos como el estado Yaracuy y parte de Lara y Falcón. A diferencia de otros grupos arahuacos, eran seminómadas. Combinaban la caza, la pesca y agricultura y dominaban el territorio montañoso con un profundo conocimiento del ambiente. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, intentaron someterlos bajo el sistema de encomienda. Sin embargo, los Girajaras no se la pusieron fácil. Fueron protagonistas de algunas de las rebeliones indígenas más importantes de la época colonial en Venezuela. Si hay algo que definió a los Girajaras durante la colonia, fue su espíritu de resistencia. Desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII organizaron rebeliones contra los españoles, impidiendo por mucho tiempo el dominio total de su territorio. También hicieron grandes aportes culturales en la época colonial de Venezuela, entre ellas sus técnicas de supervivencia y conocimiento del territorio. El dominio que tenían de las montañas y ríos de Yaracuy les permitió desarrollar estrategias de guerra y subsistencia que en muchos casos fueron adoptadas por los colonizadores y por otras comunidades indígenas. Su influencia en la medicina natural. Los Girajaras tenían un conocimiento avanzado de las plantas medicinales y sus propiedades curativas, muchas de las cuales se integraron a la medicina popular venezolana. Su herencia lingüística. Aunque su idioma desapareció con el tiempo, muchas palabras de origen Girajara aún sobreviven en nombres de lugares en Yaracuy y Lara. Su resistencia cultural. Su constante lucha contra la dominación española fue un símbolo de resistencia indígena que inspiró futuras rebeliones en la época colonial. En conclusión, los Girajaras no fueron solo un grupo guerrero, sino también un grupo con una identidad cultural fuerte que desafió el poder colonial por más de un siglo. Su influencia en la historia de Venezuela es un recordatorio de la resistencia y la lucha por la libertad. Imagina una tierra de costas y montañas donde un grupo indígena desarrolló una cultura vibrante y estratégica. Los cumanagotos, habitantes del oriente venezolano, fueron protagonistas de la resistencia indígena en la época colonial. ¿Cómo influyeron en la formación cultural de Venezuela? Veámoslo.
Los cumanagotos pertenecían a la familia Arahuaca y su territorio abarcaba lo que hoy conocemos como los estados Sucre, Anzoátegui y Monagas. Su epicentro fue la región cercana a Cumaná, la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme en 1515. Desde el inicio de la colonización, los cumanagotos fueron un obstáculo para la colonización de los españoles. Se enfrentaron a los colonizadores con valentía, destacándose en las rebeliones indígenas del oriente venezolano. Uno de sus líderes más emblemáticos fue el indio Cayaurama, quien organizó una feroz resistencia contra los españoles en el siglo XVII. Durante décadas lucharon por mantener su territorio, sin embargo, con la llegada de las misiones capuchinas en el siglo XVII, muchos fueron evangelizados y asimilados en reducciones indígenas. Hicieron grandes aportes culturales en la época colonial, entre ellas el desarrollo de la cerámica y la artesanía. Los cumanagotos eran hábiles ceramistas y su estilo decorativo influyó en el arte colonial. Sus técnicas fueron adoptadas por comunidades mestizas en el oriente del país. Su agricultura avanzada. Cultivaban maíz, yuca y ají con sistemas de cultivo eficientes que fueron incorporados por los colonizadores en las plantaciones de la región. Sus aportes lingüísticos. Términos de origen cumanagoto permanecen en la toponimia oriental como Cumaná y Aragua. Aunque su idioma se extinguió, su influencia persiste en la identidad cultural de Venezuela. Sus estrategias de guerra y de resistencia. Fueron maestros en el uso del terreno para emboscadas, lo que retrasó la expansión española en el oriente venezolano por más de un siglo. A lo largo de esta exposición hemos recorrido la historia de los grupos indígenas que dieron forma a la identidad cultural de Venezuela durante la época colonial. Hoy más que nunca es importante reconocer y valorar la historia de estos pueblos, no solo como un recuerdo del pasado, sino como una parte fundamental de nuestra identidad.